La noche en que todo se quebró comenzó con un silencio demasiado limpio, de esos que parecen respetuosos pero esconden algo podrido debajo. La casa respiraba lento como si supiera que estaba a punto de presenciar una traición. Nadie imaginó que esa misma noche alguien alzaría la mano contra una abuela frágil, y reclamaría la casa como si el amor y los recuerdos pudieran firmarse con un golpe. La abuela Carmen llevaba más de 40 años viviendo entre esas paredes. Cada grieta tenía una historia, cada baldosa conocía el peso de sus pasos cansados. Aquella casa no era grande pero estaba llena de cosas que no se compran, el olor del café al amanecer, las risas de los domingos, las fotografías amarillentas clavadas con chinches torcidos. Allí había criado hijos, había llorado a su esposo, había envejecido sin pedir nada a cambio. Esa tarde su nieto Marcos llegó sin avisar. No traía flores ni una sonrisa. Traía prisa. Traía papeles doblados en el bolsillo y una mirada dura, afilada como vidrio. Carmen lo notó en cuanto lo vio cruzar la puerta. Algo en su forma de caminar le recordó a las tormentas que empiezan sin viento. «Abuela, tenemos que hablar», dijo él sin sentarse siquiera. Ella dejó la taza en la mesa, con manos temblorosas. Marcos no era así antes. De niño se escondía bajo esa misma mesa cuando jugaban. Ahora parecía un extraño usando su rostro. «Hablar está bien, hijo», respondió ella. «Gritar no». Marcos soltó una risa seca. Sacó los papeles y los dejó caer sobre la mesa como si fueran una sentencia. Decía que la casa ya no era suya. Decía que había deudas, firmas, acuerdos que ella no entendía. Decía que él solo estaba poniendo orden. Carmen miró los documentos sin comprender las palabras, pero entendiendo perfectamente el desprecio. Levantó la vista despacio. «Esta casa es mi vida», susurró. «Aquí murió tu abuelo. Aquí naciste tú». Fue entonces cuando la paciencia de Marcos se rompió del todo. Su voz se elevó, dura, sin respeto. Carmen intentó levantarse, quizá para calmarlo, quizá para huir de esa mirada que ya no reconocía. Y en ese movimiento torpe ocurrió lo impensable. La mano de Marcos se alzó. El sonido del golpe no fue fuerte, pero fue definitivo. Seco. Final. El cuerpo de Carmen cayó contra la silla, y el mundo pareció detenerse un segundo eterno. Marcos respiraba agitado, mirando su propia mano como si no fuera suya. Carmen no lloró. No gritó. Solo lo miró con unos ojos llenos de algo mucho peor que el dolor, decepción. «¿Eso te hace dueño de la casa?», preguntó ella con voz rota pero firme. Marcos no respondió. Se limitó a recoger los papeles y a decir, casi como un trámite: «Mañana vendrán a cambiar las cerraduras». Se fue sin mirar atrás. Esa noche Carmen no durmió. Se quedó sentada en la cocina, con una manta sobre los hombros, escuchando los ruidos de la casa como si fueran despedidas. Cada crujido del suelo le parecía una disculpa tardía. Pensó en llamar a alguien, pero ¿a quién se llama cuando la traición viene de la sangre? Al amanecer, la casa seguía en pie, pero algo en ella había muerto. A media mañana llegó Marcos otra vez. Esta vez no estaba solo. Traía a un hombre con herramientas, hablando de llaves y cerrojos como si estuvieran en un mercado. Carmen salió al pasillo despacio. Caminaba con dificultad pero con dignidad. «No puedes hacer esto», dijo. «No así». Marcos evitó mirarla. «Legalmente puedo», respondió. «Y lo haré». El hombre de las herramientas dudó un segundo al ver el rostro de la anciana, el moretón que empezaba a oscurecer su mejilla. Abrió la boca para decir algo pero Marcos lo apuró con un gesto. «Haz tu trabajo». Cuando la primera cerradura cayó, el sonido resonó como un disparo. Carmen cerró los ojos. En ese instante algo se encendió dentro de ella. No era rabia. Era memoria. Recordó cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada moneda ahorrada para que Marcos estudiara, creciera, soñara. Y comprendió algo con una claridad aterradora: la casa podía perderse, pero la verdad no. «Hay algo que no sabes», dijo de pronto. Marcos se detuvo. Giró la cabeza, impaciente. «¿Qué cosa?». Carmen caminó hasta el viejo aparador del salón.
Abrió un cajón que casi nadie usaba. De allí sacó una carpeta gastada, atada con una cinta azul. Sus manos temblaban, pero su voz no. Tu abuelo dejó esto para el momento correcto, dijo. Y creo que ese momento acaba de llegar. Marcos frunció el ceño. Dio un paso adelante intentando arrebatarle la carpeta, pero Carmen la sostuvo contra su pecho con una fuerza inesperada. Antes de tocar esto, continuó, tendrás que escucharme. Porque si crees que un golpe te hizo dueño de esta casa, aún no entiendes qué es lo que realmente está en juego. El hombre de las herramientas se detuvo por completo. El aire se volvió denso. Afuera, un coche frenó frente a la casa, y el sonido de una puerta cerrándose hizo que todos miraran hacia la ventana, justo cuando alguien comenzaba a subir los escalones del porche. Los pasos en el porche no eran apresurados, pero tampoco dudosos. Tenían ese ritmo firme de quien sabe exactamente a qué viene. Carmen apretó la carpeta contra su pecho mientras Marcos miraba hacia la puerta con irritación, convencido de que se trataba de algún vecino curioso. El hombre de las herramientas bajó la mirada, incómodo, como si empezara a sospechar que había aceptado un trabajo que no debía. La puerta se abrió sin llamar. Era Lucía, la hija menor de Carmen, la madre de Marcos. Hacía meses que no pisaba esa casa, no por falta de amor, sino porque Marcos se había encargado de tensar cada conversación, de dividir, de sembrar silencios. Lucía se quedó quieta al ver la escena, la carpeta en manos de su madre, los papeles sobre la mesa, el rostro de Carmen marcado, la cerradura a medio desmontar. ¿Qué has hecho?, preguntó con una voz tan baja que daba miedo. Marcos rodó los ojos. Esto no te incumbe, respondió. Es un asunto legal. Lucía avanzó un paso más. Sus ojos se clavaron en el moretón del rostro de su madre. El aire pareció encogerse. Te pregunté qué has hecho, repitió, esta vez sin temblar. Carmen intentó decir algo, pero Lucía levantó la mano con suavidad, pidiéndole silencio. No quería oír explicaciones aún. Quería escuchar a su hijo, mirarlo mentir si era capaz. Solo fue un accidente, dijo Marcos, rápido. Se exaltó. Tú sabes cómo es. El silencio que siguió fue espeso, insoportable. Lucía dio otro paso y quedó frente a él, tan cerca que Marcos pudo ver el brillo húmedo en sus ojos. La conozco desde antes de que tú existieras, dijo. Y a ti también. Se giró hacia el hombre de las herramientas. Puede irse, ordenó. Ahora mismo. Oiga, empezó él. Puede irse, repitió Lucía, esta vez con una autoridad que no admitía discusión. El hombre miró a Marcos esperando confirmación, pero Marcos estaba demasiado ocupado sosteniendo la mirada de su madre, una mirada que no gritaba, pero acusaba. Finalmente el hombre guardó sus herramientas y salió sin decir palabra. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio del inicio. Este estaba cargado de verdades que pedían salir. Mamá, dijo Lucía acercándose a Carmen. ¿Estás bien? Carmen asintió despacio. Le tendió la carpeta. Esto es lo que tu padre dejó, dijo. Nunca quise usarlo. Pensé que no haría falta. Lucía tomó la carpeta y la abrió. Sus ojos recorrieron los documentos, y poco a poco su expresión cambió. No era sorpresa. Era comprensión. Como si piezas antiguas encajaran por fin. Marcos, dijo ella, sin levantar la vista. ¿Sabías que esta casa nunca estuvo pensada para ser vendida? Eso no es verdad, respondió él. Tengo papeles. Lucía levantó uno de los documentos de la carpeta. Y nosotros también. Explicó con voz firme cómo el abuelo había dejado estipulado que la casa quedaría protegida mientras Carmen viviera, y que cualquier intento de venta sin su consentimiento sería nulo. No era solo una cláusula legal. Era una declaración de principios. Una forma de decir, aquí nadie manda con violencia. Marcos retrocedió un paso. Luego otro. Eso se puede pelear, murmuró. Siempre se puede. Carmen lo miró con una tristeza infinita. ¿También pelearías contra tu propia memoria?, preguntó. ¿Contra lo que fuiste? Marcos apretó los puños.
Durante un segundo pareció un niño atrapado en un cuerpo de adulto, acorralado por sus propias decisiones. Luego, la dureza volvió a su rostro. No entienden, dijo. Yo hice todo esto por necesidad. La necesidad no justifica la crueldad, respondió Lucía. Y mucho menos la mano que levantaste. Marcos abrió la boca para replicar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se desviaron hacia el salón, hacia la pared donde colgaban las fotos familiares. Allí estaba él de pequeño, sentado en las piernas de su abuela. Sonriendo. Carmen se sentó lentamente en la silla. El cansancio le cayó encima de golpe, como si el cuerpo hubiera aguantado demasiado tiempo. Vete, Marcos, dijo. Hoy. No te estoy echando de mi casa. Te estoy dando la oportunidad de irte sin llevarte algo que no podrás devolver. Marcos dudó. Dio un paso hacia la puerta, luego se detuvo. Esto no se queda así, dijo casi en un susurro. Volveré. Lucía no respondió. Carmen tampoco. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa pareció exhalar un suspiro largo contenido durante horas. Lucía se sentó junto a su madre y le tomó la mano. Perdóname por no haber venido antes, dijo. Carmen apretó sus dedos. A veces el daño avanza en silencio, respondió. Hasta que ya no puede esconderse. Lucía miró alrededor. La cerradura rota, los papeles desordenados, la marca del golpe aún visible. No podemos fingir que nada pasó, dijo. Esto va a traer consecuencias. Carmen asintió lentamente. Lo sé, susurró. Y algunas no vendrán de fuera, sino de dentro. Afuera, el sonido de un coche alejándose se perdió calle abajo. En el interior de la casa, madre e hija permanecieron sentadas, sabiendo que lo ocurrido no era un final, sino el principio de algo mucho más profundo, algo que aún no había mostrado todas sus caras. El reloj de pared marcaba las 11:12 cuando Lucía se levantó para cerrar bien la puerta. El simple gesto le hizo darse cuenta de algo inquietante, ya no se sentía segura en la casa donde había crecido. Volvió junto a Carmen y le acomodó mejor la manta sobre los hombros. La abuela respiraba despacio, pero sus ojos estaban despiertos, atentos, como si esperara otro golpe, no en la cara, sino en el destino. Marcos no va a rendirse, dijo Lucía en voz baja. Lo conozco. Carmen asintió. Cuando alguien cruza una línea así, suele convencerse de que no hay vuelta atrás, respondió. Y eso lo vuelve peligroso. Lucía miró la carpeta que descansaba sobre la mesa. La cinta azul parecía frágil, pero dentro guardaba más poder que cualquier amenaza. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? Preguntó. Porque quería creer que no haría falta, contestó Carmen. Tu padre siempre decía que los papeles solo sirven cuando el corazón falla. Lucía suspiró. Recordó a su padre, serio pero justo, siempre hablando de límites, de respeto. Y recordó también a Marcos de adolescente cambiando poco a poco, endureciéndose, como si la vida le debiera algo. Un golpe seco en la ventana las hizo sobresaltarse. Ambas giraron la cabeza al mismo tiempo. No era una piedra, solo una rama movida por el viento, pero el susto quedó flotando en el aire. Esta noche me quedo aquí, dijo Lucía. No voy a dejarte sola. Carmen no protestó. Se limitó a apretar su mano con gratitud. Pasaron las horas lentamente. La casa crujía con sonidos antiguos normales, pero ahora cada uno parecía una advertencia. Cerca de la 1 de la madrugada, Lucía se levantó para ir al baño. Al volver, notó algo fuera de lugar, la carpeta ya no estaba donde la habían dejado. Mamá, susurró. ¿Moviste los papeles? Carmen frunció el ceño. No. El corazón de Lucía empezó a latir más rápido. Recorrió el salón con la mirada. La puerta seguía cerrada. Las ventanas intactas. Pero la carpeta no estaba. No puede ser, murmuró. Carmen se puso de pie con esfuerzo. Alguien más sabía dónde estaba, dijo. Y no necesitaba forzar nada para entrar. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. Marcos. En ese mismo instante el sonido de un mensaje entrante rompió el silencio. El móvil de Carmen vibró sobre la mesa.
Lucía lo tomó y leyó el mensaje. No había saludo. Gracias por confirmar lo que necesitaba. Esto ya es mío. Lucía apretó el teléfono con rabia. Ha vuelto, dijo. Y se llevó la carpeta. Carmen cerró los ojos un segundo como si ese golpe invisible doliera más que el anterior. No todo estaba ahí, dijo finalmente. Tu padre nunca apostó todo a una sola carta. Lucía la miró, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Carmen caminó despacio hacia el dormitorio. Abrió el armario y desde el fondo sacó una caja pequeña de madera, oscura, con la cerradura gastada. La abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había fotografías, una libreta antigua y un sobresellado. Esto es lo que Marcos nunca vio, dijo. Porque nunca se tomó el tiempo de mirar de verdad. Lucía tomó la libreta. Estaba llena de anotaciones, fechas, nombres. No solo hablaban de la casa, sino de movimientos extraños, de decisiones que Marcos había tomado en los últimos años usando el nombre de la familia. Esto, empezó a decir. Esto lo cambia todo. Por eso tu padre lo guardó así, respondió Carmen. Sabía que si alguien intentaba adueñarse de lo que no le pertenecía, dejaría huellas. Lucía levantó la vista, decidida. Entonces no podemos esperar, dijo. Mañana mismo hablaré con un abogado. Y con quien haga falta. Carmen la observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Ten cuidado, advirtió. Marcos no se va a sentir acorralado. Se va a sentir traicionado. Él fue el primero en traicionar, respondió Lucía. El amanecer llegó gris, sin promesas. A primera hora, Lucía salió de la casa para hacer algunas llamadas desde el coche por seguridad. Carmen se quedó sentada junto a la ventana, viendo cómo la luz tocaba las mismas paredes de siempre, como si nada hubiera pasado. Cerca del mediodía, alguien llamó a la puerta. Carmen se levantó con cautela. No esperaba a nadie. Miró por la mirilla y su corazón dio un vuelco. No era Marcos. Era un hombre de traje oscuro, expresión neutra, sosteniendo una carpeta similar a la que había desaparecido. ¿Carmen Ruiz? Preguntó cuando ella abrió apenas la puerta. Sí, respondió ella. Vengo en nombre de una entidad bancaria, dijo. Necesitamos hablar con usted sobre una propiedad y ciertas irregularidades recientes. Antes de que Carmen pudiera responder, el hombre añadió algo que la dejó sin aliento. Y sobre su nieto. Desde la acera de enfrente sin ser visto, Marcos observaba la escena con el móvil en la mano, convencido de que había movido todas las piezas, sin saber aún que el juego apenas estaba comenzando. Marcos observaba desde la acera con una seguridad que no tardó en resquebrajarse. Algo en la postura del hombre del banco, en la forma en que sostenía la carpeta, no encajaba con el final que él había imaginado. No era el rostro de quien viene a desalojar, era el de quien viene a exponer. Cuando el hombre cruzó el umbral y la puerta se cerró, Marcos sintió por primera vez una grieta en su plan, una fisura por donde empezó a colarse el miedo. Dentro, Carmen escuchó sin interrumpir. El representante del banco habló de movimientos financieros irregulares, de firmas apresuradas, de préstamos solicitados usando avales que nunca debieron tocarse. Habló también de una investigación abierta, de un nombre que aparecía repetido con insistencia, Marcos. Cada palabra caía con el peso de una verdad que ya no podía ocultarse detrás de gritos ni golpes. Necesitamos su colaboración, concluyó el hombre. Usted es la parte protegida. La casa, legalmente, sigue siendo suya. Carmen cerró los ojos. No por alivio, sino por cansancio. El triunfo no le sabía dulce, le sabía justo. Cuando Lucía regresó y escuchó todo, no levantó la voz ni sonrió. Se limitó a asentir, comprendiendo que algunas victorias no se celebran, se sostienen. Esa misma tarde, Marcos recibió la llamada que nunca creyó posible. Citación. Auditoría. Palabras que hasta entonces había usado como amenazas contra otros y que ahora se volvían contra él. Intentó llamar a su madre. No respondió. Intentó escribirle a su abuela. El mensaje no llegó a enviarse. El silencio, esta vez, no lo protegía. Volvió a la casa al anochecer sin traje, sin papeles, sin la arrogancia que lo había acompañado durante años.
Golpeó la puerta con los nudillos, no con la mano alzada. Carmen tardó en abrir. Cuando lo hizo, no hubo reproches. Solo una mirada larga, profunda, que parecía atravesar todas las versiones de su nieto hasta encontrar al niño que fue. Vengo a arreglarlo, dijo Marcos con la voz rota. Puedo devolverlo todo. Carmen negó despacio. Hay cosas que no se devuelven, respondió. Se asumen. Lucía apareció a su lado. La ley hará su parte, dijo. Y nosotros la nuestra. Marcos bajó la cabeza. Por primera vez no tenía nada que reclamar. Comprendió demasiado tarde que la casa nunca fue el premio, sino la prueba. Y que la había perdido en el momento exacto en que confundió poder con derecho. Los días siguientes fueron silenciosos, pero distintos. La casa recuperó su ritmo. El café volvió a oler a mañana. Las fotos siguieron colgadas. La cerradura fue cambiada, no para expulsar, sino para proteger. Carmen caminaba despacio, pero con la espalda un poco más recta. Lucía organizó papeles, llamadas, citas, sin perder de vista lo esencial. Su madre seguía allí, y eso era lo que importaba. El proceso fue largo. Hubo audiencias, documentos, nombres que se caían de los pedestales donde Marcos los había colocado. No hubo espectáculo ni venganza. Solo consecuencias. Y en medio de todo, una verdad sencilla que se repetía como un eco: nadie puede adueñarse de lo que fue construido con amor usando la violencia como firma. Una tarde, Carmen pidió sentarse en el salón. Miró a Lucía y sonrió con una calma nueva. Tu padre estaría tranquilo, dijo. No por la casa. Por la elección. Lucía le apretó la mano. Tú nos enseñaste a elegir, respondió. Al caer la noche, la casa quedó en penumbra, iluminada apenas por la lámpara antigua que siempre había estado allí. Afuera, el mundo seguía girando con su ruido habitual. Adentro, algo había encontrado su lugar. No fue un final feliz en el sentido fácil de la palabra. Fue mejor, fue verdadero. Porque la casa no se salvó por un papel, sino por una decisión. Porque la justicia no llegó como castigo, sino como límite. Y porque Carmen, la abuela a la que intentaron doblegar con un golpe, se quedó de pie sin levantar la mano, demostrando que la dignidad no se hereda ni se vende, se defiende. Y así, entre paredes que habían visto pasar generaciones, quedó escrita una lección silenciosa: quien confunde la fuerza con el derecho acaba perdiendo ambos, y quien protege la memoria, incluso herida, construye un hogar que ningún golpe puede reclamar.